Hola a todas y a todos. Voy a hacer un breve, bueno, no sé si breve, pero voy a intentar explicar de la forma más concisa posible los contenidos principales de este tema, la construcción del Estado liberal, desde la muerte de Fernando VII en 1833 hasta la Revolución Gloriosa de 1868. En este primer vídeo voy a ver solamente hasta el bienio progresista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues vamos a trabajar la Primera Guerra Carlista, cómo durante la guerra se produce la construcción, el inicio de la construcción del sistema liberal. Vamos a ver un poco qué partidos políticos se van desarrollando en estos años y terminaremos con la década moderada y el bienio progresista. Entonces vamos a empezar con la Guerra Carlista, que como os comenté, esta Guerra Carlista no es un problema simple y llanamente porque el tío y la sobrina se lleven mal, ¿vale? No es un problema solo familiar de cuestión sucesoria, ya lo estudiamos cuando vimos el final del reinado de Fernando VII, sino que representan ambas ideologías, pues representan ideas, como he dicho, ideologías diferentes, frente al absolutismo, frente al tradicionalismo, al antiliberalismo, pues las ideas de la Ilustración plasmadas en España durante la Guerra de la Independencia, las ideas liberales que defenderán los isabelinos por conveniencia. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver. También vamos a ver en qué zona se desarrolla cada una de estas ideologías y qué grupos sociales están detrás de cada una. El carlismo, como hemos visto, pues engloba parte de la nobleza, de esa nobleza rural, del clero más tradicionalista, y luego, muy importante, tiene una base campesina en las zonas rurales, sobre todo, como vemos en la presentación, las zonas rurales del País Vasco, de Navarra, parte de Cataluña, en esas zonas montañosas de Aragón y Valencia, la zona del Maestrazgo. ¿Por qué? Bueno, hay que decir que gran parte de pequeños propietarios, artesanos, que se arruinaron, y sobre todo campesinos que veían peligrar su puesto de trabajo por estas nuevas ideas liberales de uniformización, de centralización de la economía y del liberalismo. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Los carlistas, bajo ese lema tradicional, Dios, patria, fueros, se agrupan esos defensores pues, de la monarquía absoluta, pero también de la preeminencia, ¿no? de la Iglesia católica, del catolicismo, y sobre todo, frente a esa uniformidad que representan los liberales, pues los carlistas están a favor de la conservación de un sistema foral, de los fueros, ¿no? De esas particularidades que había en algunos de los territorios de España, sobre todo en las zonas del País Vasco, de Navarra, de Cataluña. En el momento en el que los carlistas pues, se hacen, digamos, nombran a Carlos María Isidro, ¿vale? Como Carlos V, como nuevo rey, la regente María Cristina desde el principio contó con parte también de sectores absolutistas que habían sido fieles a Fernando VII, pero evidentemente fue un apoyo escaso y por lo tanto enseguida tuvieron que contar con el apoyo del liberalismo. En un principio un liberalismo más moderado y en el momento en el que necesitan aún más ayuda, bueno, pues se van abriendo un poco a reformas más progresistas porque necesitan un apoyo mayor, sobre todo una base popular de las ciudades o del campo, ¿no? O de las clases medias capaces de hacer frente a la guerra. Entre ambos bandos, por lo tanto, se inició pues una guerra. Hay que decir que frente a las zonas pues, más rurales, como el País Vasco, Navarra o Aragón y Valencia y Cataluña, los liberales tenían el apoyo de las grandes ciudades. También hay que decir que en el contexto internacional, si los carlistas defienden el absolutismo, pues tienen el apoyo de las potencias Austria, Prusia, Rusia, que eran potencias donde había regímenes absolutistas, autocráticos, y en cambio los liberales pues reciben el apoyo de Gran Bretaña, Francia, de Portugal, que son potencias que defienden la implantación en España de un sistema liberal, moderado, eso sí, es decir, sin ningún tipo de revuelta popular, pero que se implante de una forma progresiva y de una forma, digamos, sin ningún tipo de revolución social. El desarrollo de esta guerra pues tiene varias fases.
¿vale? En un primer momento la guerra se inicia, como hemos visto, con partidas carlistas, partidas rurales, guerrillas, en la zona del País Vasco, de Cataluña, en Aragón, en la zona del Maestrazgo, y las ciudades, en cambio, permanecen fieles a Isabel II, fieles al liberalismo. Los carlistas, por lo tanto, en un principio, como vemos, no pudieron contar con un ejército regular, pero sí que tenían un gran apoyo popular, sobre todo una base campesina importante, como hemos visto, y se organizaron en torno pues, a lo que ya, como ya se habían organizado durante la guerra de la independencia, una especie de guerrillas. Estas guerrillas fueron creciendo y el general Zumalacárregui consiguió organizar un ejército que llegó a tener hasta 25.000 hombres, y Cabrera, el general Cabrera, unificó todas las partidas aragonesas, catalanas, valencianas, y esto permitió pues, que incluso el rey, el rey Carlos V, avanzara con su ejército hacia Madrid y llegó hasta las puertas de la ciudad, hasta las puertas de la capital. Lo que pasa es que fue incapaz de tomar la ciudad y se replegó ya otra vez al norte, pero bueno, que llegó incluso a estar a punto de conquistar la ciudad de Madrid. Como vemos aquí, esta primera fase, donde tiene un buen desarrollo el carlismo, terminaría con la muerte en 1835, durante el sitio de la ciudad de Bilbao, del general Zumalacárregui. Y esto hace que los carlistas pues, pierdan uno de sus mejores hombres, uno de los mejores estrategas que tenían los carlistas, y marca el inicio de una reacción liberal que tuvo sobre todo los liberales, destacando el general Espartero, en la defensa de la ciudad de Bilbao. ¿Cuál era el objetivo máximo de los liberales? Que esa ciudad no cayera en manos de los liberales. Entonces aquí en este punto, Espartero, el general liberal Espartero, pues venció y se convirtió además en un personaje importante, ¿no? Y muy querido sobre todo por el pueblo, por las clases medias. El último periodo ya, que va del 37 al 39, estuvo marcado por el declive de los carlistas, cada vez la mayor fuerza que tenía el liberalismo para hacer frente a la guerra, y empezó a haber una división dentro del carlismo. A ver que lo ponga aquí, una división entre los transaccionistas, que eran partidarios de llegar a un acuerdo con los liberales, y los intransigentes, que eran más cercanos a don Carlos y que se apoyaban, digamos, en el campo, en la radicalización de la base campesina, partidarios de continuar la guerra, ¿vale? El jefe de los transaccionistas, como vemos ahí, el general Maroto, acordó en nombre de parte, eso sí, no todo, pero parte del ejército carlista, firmar un convenio con uno de los representantes del liberalismo, que fue Espartero. Ese convenio se firmó en 1839 en la ciudad de Vergara, el convenio de Vergara, y ¿qué se firmó en ese convenio? Bueno, pues el mantenimiento de los fueros, que era uno de los principios, como hemos visto, básicos del carlismo, mantener los fueros en las provincias vascas y en Navarra. Y muy importante, integrar, aparte del ejército, o sea, prácticamente pues, a los que decidieron terminar la guerra, integrarlos en el ejército real. Ahora bien, los grupos más intransigentes, que fueron liderados por el general Cabrera, resistieron en las zonas más del sur me refiero del sur de la zona controlada principalmente por los carlistas, en la zona del Maestrazgo, donde prácticamente ya la guerra pues estaba perdida, y se mantuvieron un poco belicosos hasta el año 1840, cuando definitivamente fueron derrotados. Por lo tanto, con el convenio de Vergara daría fin la guerra carlista. Y me gustaría deciros, porque a ver dónde lo tengo, que he estado aquí viendo un poco los cálculos de muertos en la guerra, se calcula entre 150.000 y 200.000 personas que fallecieron en esta guerra civil. Entonces, también fue una guerra civil. Estamos hablando que, si los datos no están mal, he estado buscando, hoy es un momento, 14 de noviembre de 2022, y en la guerra de Ucrania llevan, entre el ejército ruso y Ucrania, no llega a 100.000 muertos,
¿vale? Bueno, pues hay que decir que la primera guerra carlista en España, esta guerra civil, dejó cerca de 200.000 muertos. Por lo tanto, estamos hablando de una guerra que supuso un nivel de crueldad muy grande. Evidentemente nosotros tenemos en mente siempre la guerra civil española del siglo XX, ¿no? La guerra por la cual se estableció en España el franquismo, pero esta guerra fue muy importante y generó un nivel de violencia, ¿vale? Y de víctimas, eh, sobre todo por las represalias, las venganzas, ¿vale? El terror se extendió por prácticamente toda España, ¿no? Y bueno, sabéis que siempre después de cada apartado, bueno, pues os pongo varias imágenes, mapas o algunos textos importantes, ¿vale? Y también algunas noticias sobre cómo se desarrolló la historia de España en nuestra ciudad, en Elda. El punto 2 sería pues ese proceso de revolución liberal, cómo se implanta el liberalismo en nuestro país. Entonces, hay que decir que en un primer momento, como hemos visto, bueno, este proceso de revolución liberal sería el proceso político que se desarrolla en España durante la guerra carlista. La regente, María Cristina, sabéis que María Cristina hizo de regente porque en 1833 su hija tiene 3 años solamente, en un primer momento nombra a un aquí pone una persona conservadora, bueno, era prácticamente un absolutista, ¿no? Cea Bermúdez. Cea Bermúdez aspiraba tan solo a restablecer un poco pues, un sistema, pues como habíamos visto en el siglo XVIII, de despotismo ilustrado, pero en ningún momento se plantea acabar con las instituciones del antiguo régimen ni con la monarquía absoluta, ¿no? Por lo tanto, el descontento de los liberales y la propia guerra carlista hace que la regente tenga que llamar a liberales a formar gobierno con medidas, ¿vale? Que tomen medidas un poco más profundas. Entonces fue cuando le cede el poder a un liberal que había participado en las Cortes de Cádiz, Martínez de la Rosa, que al frente del gobierno estableció el Estatuto Real. ¿Vale? El Estatuto Real venía a ser una especie de carta otorgada, pretendía reconocer ciertas libertades, ciertos derechos, pero eh, sin aceptar todavía ese principio tan importante para el liberalismo como es la soberanía nacional. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Estatuto Real? Como pone aquí, ¿no? Pues establece dos cámaras, las Cortes, digamos, tendrían dos cámaras, igual que hoy en día tenemos el Congreso de los Diputados y el Senado, pues en este momento estas Cortes también bicamerales estarían compuestas por el estamento de próceres y el estamento de procuradores. Los próceres, un poco siguiendo el modelo británico, estos próceres pues reunía a los grandes de España, ¿no? A los grandes pues, no sé, señores, arzobispos, obispos, gente de la iglesia, personas notables elegidas por el rey, por la corona, en este caso por la reina regente. Y el estatuto de los procuradores sería el estatuto elegido por los ciudadanos a través del voto. ¿Pero quién podía votar? Pues solo podía votar un 0,15% de las personas que pagaban una contribución determinada. Es decir, solo podían votar el 0,15% que representaban los más ricos, las familias más ricas de toda España. Aparte, las Cortes pues, votaban impuestos, pero tampoco tenían una verdadera capacidad legislativa, puesto que el rey todavía tenía ese poder legislativo y la soberanía nacional no se aceptaba. Por lo tanto, estamos ante un liberalismo muy doctrinario, muy censitario, que limita, en cierto modo, un poco ese poder absoluto del rey, pero solo se limita por parte de una minoría de ricos, ¿no? Y por lo tanto, esto hace evidente que para una parte muy importante del liberalismo no era suficiente. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues hace ahondar en esa división que ya habíamos estudiado en el trienio liberal. Sabéis que en el trienio liberal, pues el liberalismo se dividió en dos grandes tendencias. Por un lado estaban los liberales más moderados y por otro lado se les llamó a otro grupo que pretendía profundizar mucho más en las reformas, los exaltados o progresistas. Y bueno, pues moderados y progresistas fueron las dos tendencias que se fueron turnando en el poder durante estos años. Como os he dicho muchas veces,
María Cristina y la corona en España y luego Isabel II, siempre tenderá a apoyar sobre todo a los moderados. Por lo tanto, los progresistas solo podían acceder al poder a través de levantamientos militares, sobre todo después de una serie de levantamientos a través de juntas, de milicias, en Andalucía, en Barcelona, en Madrid. La regente llamó a formar gobierno a el liberal, eh, el liberal progresista Mendizábal, que no me sale el nombre. Ay, de verdad. Bueno, Mendizábal, luego me saldrá. El progresista Mendizábal. Ahora bien, como presidente del gobierno, pues tiene un proyecto bastante potente para la época, como es la desamortización de los bienes del clero, y esto hace que la nobleza, el clero, presione, y entonces María Cristina se deshaga de este gobierno, destituya en 1836, justo en el verano de 1836, destituye a Mendizábal. Y esto genera una revuelta, otra revuelta de los sectores más progresistas en las principales ciudades, otra vez con pronunciamientos militares, con las juntas militares, con las juntas de defensa, perdón, un poco esas juntas imitando esa forma de lucha desde las ciudades a través de, como habíamos visto durante la Guerra de la Independencia. Eh, y terminó sobre todo en verano del 36, cuando los sargentos de la Guardia Real que estaba en el Palacio de la Granja de San Ildefonso obligan a la regente a nombrar otro gobierno progresista. ¿Vale? Es cuando pues, se nombra a Calatrava como presidente, pero a Mendizábal como ministro de Hacienda. Por lo tanto, en líneas generales, hay que decir que entre 1835 y 1837, entre 1835 el Estatuto Real es del 34, pues entre el 35 y el 37 con esos dos momentos importantes, ¿vale? Entre el 35 y el 36 y luego otra vez del 36 al 37 los progresistas asumen esa tarea que hemos visto ya durante o ese intento, esa tarea de acabar con el antiguo régimen que hemos visto durante la Guerra de la Independencia y que vimos también durante el trienio liberal. ¿Cómo? Pues a través de el inicio otra vez de la reforma agraria liberal y de la Constitución de 1837. La Constitución de 1837 es una constitución que podemos denominar progresista, ¿vale? Porque está, digamos, diseñada por un gobierno progresista, eh, que lo que intenta es, pues, después de, hay que decir que en el 36 se volvió a aplicar la Constitución de 1812 y que ahora en 1837 se vuelve a crear una nueva Constitución, ¿vale? Pero con un carácter mucho más conservador, más doctrinario que la de 1812. ¿Por qué? Porque vuelve a darle a la corona un papel moderador, un papel importante. Se mantiene en el principio de soberanía nacional, se mantiene la existencia de una amplia declaración de derechos, la división, en teoría, la división de poderes, incluso la ausencia de confesionalidad católica del Estado, un elemento que veremos bastante progresista, ¿no? Pero como elementos más conservadores, pues introduce una segunda cámara, el Senado, como vemos por aquí, Congreso y Senado, ese Senado pues mucho más conservador, que concedía bastantes poderes a la corona. Por ejemplo, la corona tenía el veto de leyes, podía disolver el Parlamento cuando quisiera, podía nombrar libremente a los ministros, y además hay que decir que el sistema electoral era censitario, bastante censitario. Es verdad que podía votar más gente que durante el Estatuto Real, vota entre un 2 y un 4% de la población. Por lo tanto, el voto es muy restringido y por lo tanto en ningún momento, a pesar de ser una constitución más progresista de la que hubieran hecho los moderados, nos encontramos ante una constitución que en absoluto es democrática. ¿De acuerdo? Estamos dentro de esa idea de un liberalismo pues más, un liberalismo moderado, un liberalismo conservador, doctrinario. La reforma agraria liberal consistió, como ya hemos visto, o como se intentó durante el trienio liberal, pues en la abolición
de los señoríos, ¿vale? Disolver el régimen señorial. Los señores, por lo tanto, pierden. ¿Qué atribuciones? Pues las atribuciones, por ejemplo, jurisdiccionales, impartir justicia. Ahora bien, estos señores que dejan de impartir justicia conservan la propiedad de las tierras y, por lo tanto, los campesinos, que tradicionalmente, como hemos visto en clase, os he dicho muchas veces, habían trabajado durante generaciones esas tierras, perdían todo tipo de derecho y pasaban a ser simples trabajadores, simples arrendatarios o jornaleros. Estos antiguos señores se convierten, por lo tanto, en los nuevos propietarios de las tierras, tierras que por otra parte pueden vender sin ningún tipo de problema, puesto que desaparecen los mayorazgos. ¿Vale? Es decir, pueden adquirir la tierra o bien se la quedan los antiguos señores o la compran los burgueses. Desde luego, quien no las puede comprar son los trabajadores, los que las trabajan, los campesinos. ¿Qué más? Desamortización del clero. Esta es una de las medidas más importantes. Obviamente, la desamortización había sido un elemento recurrente, ya lo habíamos visto antes. Por ejemplo, Godoy, ¿vale? El gobierno de Godoy, sobre todo como medio para conseguir recursos para el Estado, así como lo intentan también las Cortes de Cádiz o durante el trienio liberal. Mendizábal, otra vez más, recurre a esta medida en 1836. ¿Qué es lo que hace Mendizábal? Pues una desamortización que es eclesiástica, en el sentido de que sobre todo afecta a las tierras de la Iglesia, del clero regular y del clero también secular. Primero en el del clero regular, con la disolución de las órdenes religiosas y su incautación de todos sus bienes, ¿vale? Se decreta esa disolución, desaparecen, excepto, eso sí, disuelve las órdenes religiosas, pero las que no estaban, perdón, dedicadas a la enseñanza o a la asistencia, por ejemplo, hospitalaria, ¿no? Las demás son disueltas y el Estado se queda con todos sus bienes. Con los bienes se construyen lotes de propiedades, lotes que fueron puestas a subasta pública y entonces cualquier interesado con dinero, eso sí, podía comprarlas. Las tierras además podían comprarse o bien con dinero en metálico o comprando títulos de deuda pública. Por lo tanto, lo que pretendía conseguir, una de las cosas que pretendía conseguir Godoy era acabar con uno de los grandes problemas de la deuda de España, la deuda pública, pero además también conseguir dinero para luchar contra el carlismo, ¿vale? Para financiar la guerra. Y por supuesto, esta idea de que la burguesía podía acceder a la propiedad de la tierra, pues también hacía que aumentase el apoyo hacia las ideas del liberalismo. Junto con todas estas medidas, pues también se aplicaron otras como la abolición del diezmo, el fin de la mesta, los gremios y las aduanas interiores, es decir, intentar pues establecer en España el capitalismo, en el sentido de la libertad de industria, la libertad de comercio, intentar articular un mercado común, ¿de acuerdo? Y sobre todo reducir el poder de la Iglesia, por ejemplo, con la eliminación del diezmo. Juan Álvarez Mendizábal, no me salía antes, Juan Álvarez Mendizábal, aquí este texto que vimos en clase, pues explica un poco cuáles son esos motivos, ¿no?, fundamentales de la desamortización, que es conseguir dinero para el Estado, bien para acabar con la deuda pública o bien para financiar la guerra carlista, ¿no? Amortización de deuda pública, conseguir recursos para la guerra y el apoyo a los liberales. Evidentemente, no se modificó la estructura de la tierra, porque en muchos casos, de la propiedad de la tierra, porque en muchos casos, como hemos visto, la propiedad de la tierra pasó de los grandes señores feudales a ser estos señores los dueños de las tierras, pero sí que es verdad que puso en cultivo tierras que estaban sin cultivar, esas tierras de manos muertas, por lo tanto aumentó en cierta medida pues la productividad de la tierra. Pero el campesinado pasó a ser el gran perjudicado y por ello durante los años de la guerra carlista, muchos campesinos decidieron apoyar la causa de Carlos V, ¿no? Aquí vemos un texto del Estatuto Real. Mira, no lo he comentado, pero Javier de Burgos, durante el gobierno de Cea Bermúdez, estableció lo que hoy en día sería un poco la división provincial, las provincias de España, una medida dentro de esa idea de uniformización y de jerarquización política que tienen los liberales. Bueno,
Una vez establecida en 1837 la Constitución, pues se producen elecciones. Elecciones que los moderados obtienen la mayoría. Por lo tanto, podemos denominar a este gobierno, estos gobiernos del 37 al 40 como los gobiernos del trienio moderado. No es difícil entender que ganaran los moderados viendo los que podían votar. Si solo podía votar entre un 2 y un 4% de la población, pues evidentemente esa población era población rica, con muchos recursos económicos y por lo tanto casi al 100% seguro gente más favorable a las ideas del moderantismo, de los moderados. Por lo tanto, lo que hicieron estos 3 años básicamente fue desvirtuar todas las medidas más progresistas de la Constitución del 37. Por ejemplo, pues hicieron una ley electoral muy restrictiva para que votase aún menos gente, limitaron la libertad de imprenta y una de las, digamos, de las cuestiones que generaron más controversia y que generó una revueltas, digamos, o rebeliones militares por toda España, fue la Ley de Ayuntamientos de 1840, que permitía a la corona nombrar a los alcaldes de todas las capitales de provincia. Es decir, otra diferencia clave entre progresistas y moderados. Los progresistas defendían que las grandes ciudades fuesen los ciudadanos quienes eligiesen a sus representantes de gobierno y en cambio los moderados proponían elegir a los alcaldes a dedo. Por lo tanto, el apoyo de la regente María Cristina a estos moderados, perdón, no he puesto todo esto de aquí, el apoyo de María Cristina a estos moderados, donde destacaban, por ejemplo, el general Narváez como líder principal de los moderados, pues hizo que estas revueltas ya no fueran solamente contra los moderados, sino también contra la propia regente. Contra la propia regente. Y ese apoyo de la regente provocó el enfrentamiento, por lo tanto, con los progresistas, ¿vale? Los progresistas con la corona. Y un amplio movimiento insurreccional otra vez, ¿vale? Se extendió por todo el país. ¿Por qué? Porque hemos visto ya que estos líderes políticos son líderes militares, son también militares y por lo tanto la corona, si continuamente ofrece su apoyo a los moderados, los progresistas, la única vía que tendrán para acceder al poder siempre será a través de levantamientos militares. Y en muchas zonas del país pues se levantaron nuevamente intentando pues proclamar un gobierno progresista, un gobierno mucho más progresista. Entonces María Cristina, antes de volver a dar su apoyo a los progresistas, decidió dimitir. Y por lo tanto, dimitir significaba perder a la regente y se tenía que nombrar a un nuevo regente. ¿Quién tenía un poder importante, no un poder, sino una popularidad importante en España en estos momentos, hacia 1840? Pues el general Espartero. El general Espartero había salido vencedor de la guerra carlista, era una autoridad bastante respetada, tenía bastante carisma y se decidió que asumiera el poder y se convirtiera en el nuevo regente de España. Entonces, la regencia duró hasta 1843. Duró muy poco esta regencia, entre otras cosas porque la actitud de Espartero con el gobierno fue, podríamos decir, de una persona bastante autoritaria. No cooperaba con las cortes y se fue aislando dentro de sus propios ayudantes, su camarilla, ¿vale? Sus correligionarios. Intentó, en vano, establecer una política librecambista. De esto hablaremos muy bien cuando veamos el desarrollo económico en el siglo XIX. Pero bueno, ¿sabéis? El librecambismo lo que defendía era eliminar los aranceles que impedían pues que llegaran productos del extranjero, como por ejemplo productos textiles del Reino Unido. Esto también permitía que entraran inversiones, ¿vale? Esa política librecambista pretendía, Espartero, que entraran inversiones económicas del extranjero. Pero evidentemente esto provocaba problemas, sobre todo en las zonas de España donde hubiese industria textil. ¿Dónde había industria textil en España? Pues en Cataluña, ¿vale? ¿Por qué? Porque este arancel permitía que los algodones ingleses se vendieran en España. Los algodones ingleses tenían una mayor productividad, eran más baratos y esto amenazaba a la industria catalana.
¿vale? La gente compraría antes estos algodones ingleses antes que los catalanes. Por lo tanto, esto provoca en Barcelona un levantamiento, ¿vale? ¿De quién? De la burguesía industrial catalana, pero también hay que decir con un apoyo bastante popular. ¿Por qué? Porque el pueblo, los obreros de Cataluña, temían que podían quedarse sin su trabajo. Espartero, dentro de este autoritarismo, bueno, pues decide nada más y nada menos que bombardear la ciudad de Barcelona. Bombardear la ciudad de Barcelona. Casi nada. ¿Vale? Volvemos otra vez a un choque entre Cataluña y el Estado. ¿Esto qué hace? Bueno, pues que no solo Cataluña, sino una parte importante de los progresistas se ponen en contra del general Espartero. Y los moderados aprovechan eh, este descontento hacia Espartero para, con el apoyo, por supuesto, del ejército, con generales como Narváez o el propio O'Donnell, que hablaremos de él también más adelante, eh, conspiraciones militares que obligan a dimitir a Espartero en 1843. Y claro, en 1843 dimite Espartero cuando ya había dimitido en 1840 María Cristina. ¿Qué hacemos? ¿Nombrar a otro regente? Bueno, pues las Cortes directamente decidieron adelantar la mayoría de edad de Isabel II, y digo adelantar porque tenía entonces, en 1843, 13 años. Bueno, pues con 13 años Isabel II se convirtió en, eh, en reina de España. Tenéis aquí un texto importante, la proclama de Espartero en 1841, la declaración del estado de excepción en Barcelona con el bombardeo, y vamos a ver un poco como, pues, básicamente lo que vimos en clase el otro día, las diferencias dentro del liberalismo. ¿Vale? Las fuerzas que, las fuerzas, digamos, de poder que había en España, como os expliqué el otro día en clase, serían por un lado la corona, vamos a ir, había por aquí, esto es la corona, tendríamos al ejército y a los dos principales partidos dinásticos que apoyan, digamos, a la monarquía, que serían los moderados y los progresistas. Estas tres fuerzas se encargaban de unirse para defender el sistema, por ejemplo, el sistema liberal, ¿contra quién? Por ejemplo, contra los carlistas. Pero dos de ellas podían anular a la otra. Es decir, por ejemplo, la corona, con el apoyo del ejército, podía siempre sostener a los moderados en el poder. Mientras que si el ejército apoyaba a los progresistas, pues estos podían obligar a la corona a llamarlos a formar gobierno. Por lo tanto, esto lo que hizo fue que el ejército, el peso del ejército fuera creciendo. Ya habíamos visto en el siglo XIX, durante el reinado de Fernando VII, pues una constante que los militares participaran en la vida política. ¿Vale? Lo vimos en la Guerra de la Independencia. Evidentemente, esos militares fueron cogiendo importancia y se dedicaron luego a la política. Las guerras carlistas hicieron lo propio. El ejército se convierte otra vez como garantía de la supervivencia del liberalismo y por lo tanto, tanto moderados como progresistas estarán gobernados por militares y militares. Por lo tanto, para acceder al poder, tanto liberales como los liberales progresistas como liberales moderados hacen uso del ejército y son los propios militares los líderes del partido. ¿Esto qué quiere decir? Que el intervencionismo militar se convirtió en un fenómeno crónico en España durante todo el siglo XIX, incluso lo hemos visto durante el siglo XX, ¿vale? Con golpes de Estado hasta incluso en 1981, pero sobre todo en el siglo XIX hubo una militarización, podríamos decir, de la vida política. ¿Vale? Narváez, Espartero, O'Donnell, Prim, son militares, son oficiales que defienden opciones ideológicas diferentes. No se trata de un sistema político militar, ¿vale? Sino que el ejército se convierte como el brazo ejecutor de las conspiraciones políticas. Para poder llegar al poder necesito el apoyo del ejército. Por otro lado, también fue importante el uso de, otra vez, de las juntas y de la milicia. Es decir, ya no solo el ejército, una parte del ejército permitía que los progresistas se hicieran con el poder, sino que también los progresistas, gracias a las juntas, ¿vale? Estas juntas que habían nacido como organización frente al vacío de poder creado durante la guerra de la independencia, estas juntas defienden la soberanía nacional y surgen siempre en momentos de crisis, ¿vale? En los que la acción del poder constituido,
¿vale? La monarquía y los gobiernos moderados no responde a sus expectativas, no responde a las expectativas de las clases más populares, porque recordad que estas juntas pues tienen una base popular en la ciudad, una base más obrera, más popular, de trabajadores, y suelen ser una forma espontánea de organizar rebeliones militares. Es decir, no siempre, o a veces es el apoyo, es el ejército el que en un cuartel militar pues da un golpe de estado, un levantamiento militar, y para que ese levantamiento militar funcione, pues tiene que haber una base popular detrás. Y esa base popular se organiza por medio de juntas de defensa. Y es muy importante también dentro de esta idea las milicias. ¿Vale? La milicia donde en las principales ciudades se convirtieron en un arma de defensa del liberalismo, sobre todo de un liberalismo más progresista. ¿Vale? Pero bueno, en líneas generales vemos que el ejército se convierte, por lo tanto, en garante de las instituciones y del orden político. ¿Qué partidos políticos son los que nos... Bueno, hay que decir que no son partidos políticos como los actuales, sino que son camarillas, grupos de presión, personalidades que alrededor de un noble, de un militar, pues hacen sobre todo sus negocios. Suelen ser empresarios, gente de dinero, y no son partidos de masas. No son partidos de masas porque la sociedad no puede votar. Por lo tanto, estos partidos no se organizan como hoy en día, con militancia, simpatizantes, ¿vale? No son partidos con cientos de miles de afiliados, ni mucho menos. Son grupos de poder, grupos de presión. Los moderados. Los moderados, como hemos visto, representan un grupo heterogéneo. Heterogéneo, ¿por qué? Porque está formado por terratenientes, grandes comerciantes, intelectuales conservadores, restos de la vieja nobleza, ¿vale? Alto clero, altos mandos militares. En líneas generales, siempre os digo, son personas que no se levantan por la mañana, no representan a la sociedad que se levanta por la mañana a trabajar, no es la España que madruga, en el sentido de que pues la mayoría de estos son, aquí no lo he puesto, pero bueno, también son grandes banqueros, son personas que viven un poco de las rentas, ¿no? Que tienen tierras y que tienen gente trabajando para ellos. Por lo tanto, esta minoría, que es muy minoritaria, son muy pocos los que representan estas opciones, son defensores de qué? Pues defienden la propiedad, el orden, ¿vale? Quieren preservar el orden, son contrarios a cualquier tipo de desorden público, por ejemplo, ¿no? Están de acuerdo con que el ejército o la policía intervenga ante cualquier tipo de desorden. Son partidarios de un sufragio muy censitario, como hemos visto, que hace que el acceso al poder pues solo sea posible para personas ricas. Defienden la soberanía compartida entre las cortes, entre el parlamento y el rey, ¿vale? Por lo tanto, se le da mucho poder al rey para nombrar ministros, para disolver las cortes, etcétera. Pero sí que son partidarios, importante, no son absolutistas, ¿eh? Son liberales. Limitan el poder del rey, pero todavía le dan al rey un poder importante, sobre todo porque saben que el rey les apoya a ellos. Es un poco una ayuda mutua. Por eso son defensores de la soberanía compartida. Luego son partidarios de limitar derechos individuales, ¿vale? Individuales y sobre todo los colectivos, no digamos los colectivos. Cuando hablamos de derechos colectivos me estoy refiriendo, por ejemplo, a los derechos de reunión o asociación, derechos de manifestación, de asociarse, imaginaos un sindicato, nada por el estilo, ¿vale? Y por supuesto son defensores a ultranza de la influencia que la Iglesia Católica tiene en la sociedad, por lo tanto siempre defenderán un Estado puramente confesional. Los progresistas también son un grupo bastante heterogéneo, pero es esa burguesía, como digo, a ver, un poco de broma, que sí que se levanta a trabajar por las mañanas, así que la España que madruga. Representa esa media y pequeña burguesía, sectores de la burguesía industrial, financiera, que tienen un espíritu de reforma, de cambiar las cosas sobre todo para hacer que la economía funcione bien, ¿no? El tejido industrial pues vaya mejorando. Y para ello, pues por ejemplo, Mendizábal defenderá medidas que favorezcan el desarrollo agrícola para que ese desarrollo agrícola genere beneficios y esos beneficios puedan ser también invertidos en industria, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cosa que no pasa, pero bueno. Defienden, por lo tanto, en este caso,
la soberanía nacional, ¿vale? Rechazan ese papel moderador de la corona y defienden que el pueblo, que la nación, tiene que ser la que esté representada en el Parlamento. Son partidarios eh, de robustecer los poderes locales, es decir, los ayuntamientos que sean elegidos libremente por los ciudadanos, y la milicia nacional. Esa milicia son milicianos que defiendan con armas el liberalismo en caso de que haya algún movimiento que vaya en su contra, como pueden ser los carlistas, por ejemplo. Defienden derechos individuales, pero también derechos colectivos, ¿vale? Cuando hablamos de derechos individuales, pues estamos hablando de la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de religión, ¿vale? Mantendrán muchas veces el principio de un Estado confesional o del apoyo a la Iglesia, pero siempre dentro de una libertad de religión. Muy importante, no son los progresistas, no son demócratas, defienden el sufragio censitario. Evidentemente amplían ese sufragio a mayores capas de la sociedad, ¿vale? Eran partidarios de ampliar ese cuerpo electoral, pero siguen siendo partidarios de un régimen, por lo tanto, de un liberalismo doctrinario, conservador, pero ampliando ese margen. Y luego son partidarios también de acabar con esa enorme influencia de la Iglesia. Esto les hace además contar con apoyo popular de las clases medias, de los artesanos, sobre todo de las ciudades, ¿no? Y luego está el general O'Donnell. General O'Donnell, en 1854, funda este movimiento, la Unión Liberal, que sería un nuevo partido que surge como escisión de los moderados. Podríamos decir que los sectores más progresistas de los moderados formarán este partido que pretende constituirse como un partido de centro, como pone ahí, ¿no? Partido centrista entre los dos clásicos, que serían los moderados y los progresistas. No presenta ninguna novedad ideológica, más allá de esa idea de unir a los descontentos tanto del partido moderado como del partido progresista. Por eso en clase os he dicho alguna vez de broma que sería un poco el Ciudadanos del siglo XIX. Y que, bueno, pues llegarán al poder durante el bienio progresista. Y luego hay que decir que dentro de los progresistas poco a poco van ganando terreno digamos, las personas que apuestan por un sufragio universal, por los demócratas, ¿vale? Va surgiendo el Partido Demócrata en España, que tendrán mucha influencia posteriormente, ¿vale? Hay que pensar que hacia 1848 pues hay una serie de revoluciones, la primavera de los pueblos en Europa, movimientos democráticos en Europa que intentan implantar un liberalismo ya no doctrinario conservador, sino un liberalismo democrático. Y bueno, dentro de estos demócratas, que defienden por supuesto el sufragio universal, defenderán independientemente, como pone aquí, como Emilio Castelar, Pi Margal, independientemente de si son demócratas monárquicos o demócratas republicanos, sobre todo estos últimos, defienden ampliar las libertades, ¿vale? No solamente a la hora de votar, sino también pues, a la hora de establecer políticas públicas como la enseñanza, la asistencia social, como pone ahí, ¿no? Y garantizar derechos a todos los ciudadanos, no solamente a las personas que tienen una determinada renta. Por ejemplo, con los impuestos, ¿no? Paliar esas diferencias sociales haciendo una redistribución de la riqueza. Bueno, lo que será un poco la base de los futuros estados del bienestar ya en el siglo XX. Aquí os dejo un cuadro donde pues, establece qué momentos han gobernado moderados progresistas, unionistas y demócratas, principales líderes de cada uno de estos movimientos, qué base social hay detrás de ellos, qué tipo de sufragio defienden, qué tipo de soberanía, qué derechos reconocen y cuál es la relación entre la Iglesia y el Estado para estos partidos políticos. Bueno, pues llegaríamos a 1844. ¿Vale? En 1844, fruto de esos movimientos otra vez militares que obligan pues, a la división de Espartero en 1843, en ese momento los moderados vuelven a hacerse otra vez con el poder, obviamente. ¿Vale? Y lo que hicieron básicamente fue
desarmar a la milicia nacional, restaurar la ley de ayuntamientos de 1840, en definitiva, volver otra vez a las ideas del moderantismo, esas que habían intentado implantar durante lo que hacía llamar el trienio moderado, ¿no? Y aquí tendríamos pues a los moderados, que ya hemos visto que suponen en esa nueva burguesía terrateniente, que es contraria a los carlistas, pero también es contraria a las aspiraciones de las clases populares, como hemos visto. Son partidarios de un liberalismo conservador, doctrinario, con un fuerte sufragio censitario, y que reciben el apoyo de la corona y de gran parte del ejército, lo que ya hemos visto. Ahora bien, ¿cuáles son esas ideas del moderantismo? Las ideas del moderantismo quedan plasmadas en una constitución. Sí, señor, una nueva constitución. Los moderados, evidentemente, para poder gobernar de acuerdo con sus ideas, o bien modificaban la Constitución del 37 o directamente creaban una nueva, que es lo que ocurrió en 1845. Es una Constitución que representa las ideas, como pongo ahí, del moderantismo. Rechazan la soberanía nacional, por lo tanto, establecen una soberanía compartida, la soberanía conjunta del rey y las cortes. Se le da amplios poderes al ejecutivo, por lo tanto al rey, y se disminuye el poder de las cortes, por lo tanto el poder legislativo. Simplemente, pues, aprobarán siempre con el apoyo del rey las leyes. Se establece la religión católica como religión obligatoria, el mantenimiento del culto, del clero, ayuntamientos otra vez sometidos a la administración central, es el rey el que nombra a los alcaldes de las principales ciudades, se suprime la milicia nacional, se restringe el derecho del voto, el Senado deja de ser electivo, lo nombra todo la reina Isabel II, entre las personalidades de su confianza, las grandes personalidades de España. En definitiva, bueno, en cuanto a los derechos, se establecen muchos de los derechos que recogía la Constitución de 1837, pero siempre se remitía a leyes posteriores que lo regularían. Y esas leyes posteriores lo que hacían era restringir enormemente todos estos derechos. ¿Vale? Por lo tanto, estamos hablando de un tipo de liberalismo muy doctrinario, muy conservador. Se establece un control férreo sobre la prensa. La prensa durante la construcción del Estado liberal es un fenómeno fundamental. Los principales partidos políticos tendrán sus propios periódicos que difundirán sus ideas. Y en estos momentos, pues, el control es total, ¿no? El sufragio, como hemos visto, muy restringido y se firma un concordato para mejorar las relaciones con la Iglesia. Hay que recordar que a la Iglesia se le había quitado un montón de tierras y de bienes fruto de las desamortizaciones. Se había abolido el diezmo y por lo tanto la Iglesia era contraria absolutamente al proceso de construcción del Estado liberal. Con este concordato, con este acuerdo con la Santa Sede, pues lo que se hacía era que la Iglesia apoyara el régimen liberal en España, pero evidentemente este régimen mucho más moderado y conservador, ¿no? Lo que hacía el concordato era, pues, suspendía la venta de los bienes desamortizados, que se habían desamortizado, los que ya se habían vendido se mantuvo su venta, pero los que todavía no se habían vendido pues se devolvieron a la Iglesia y lo más importante fue la financiación del culto y del clero. ¿Vale? La postura, por lo tanto, desde este momento de la Iglesia Católica fue apoyar a Isabel II, gracias a la firma de este concordato. Y luego, en líneas generales, pues como hemos visto, los liberales defendían ese centralismo, estos liberales moderados defendían este centralismo político, la uniformidad del Estado y la jerarquización política. Vamos a ir viendo algunas de las medidas más importantes. La reforma fiscal. Mont-Santillán, como ministro de Hacienda, lo que hace es pues, establecer un sistema impositivo, recaudatorio, donde se centralizan todos los impuestos en manos del Estado. Y aparece ahí un impuesto, bueno, la contribución, que sería una especie de IRPF, pagas, digamos, pues una contribución directa dependiendo de los bienes que uno tiene, pero sobre todo el impuesto de consumo, que como vimos en clase, lo que hacía era subir el precio de los bienes de primera necesidad, sobre todo de alimentos básicos. ¿Por qué? Porque lo que hacía era se ponía impuestos
a los productos que entraban en las principales ciudades y por lo tanto era una especie de IVA, salvando las distancias totalmente, era un impuesto, una especie de IVA que lo que hacía era encarecer los productos y claro, esto perjudicaba a las clases pobres. ¿Por qué? Porque no tenían tanto dinero para poder adquirir estos bienes de primera necesidad. En segundo lugar, se establecen unos mismos códigos legales, tanto del Código Penal como el Código Civil, para todo el Estado, ¿vale? ¿Qué más? Se reorganizó toda la administración, centralización de la administración política del Estado, partiendo de las divisiones provinciales que se habían hecho en 1833, que hemos visto antes en el mapa, pues estarían los gobernadores civiles y militares en cada una de las provincias, así como de las diputaciones, y los ayuntamientos volverían a ser nombrados, sobre todo los de las grandes ciudades, por la corona y los ayuntamientos pequeños por los gobernadores civiles. O sea, un control total y férreo. ¿Qué más? Sistema Nacional de Instrucción Pública. Este Sistema Nacional de Instrucción Pública, pues dentro de esta idea de establecer una uniformidad en todo el Estado, pues también había que formar a la población y se establecen diferentes niveles de enseñanza, elaborando por primera vez planes de estudio para todo el Estado. Un mismo sistema métrico decimal, ¿vale? Un sistema de pesos y medidas que fuera el mismo para todo el Estado. Y luego, muy importante, siguiendo esos principios de uniformización, se disolvió la Milicia Nacional, que estaba ligada sobre todo a las ciudades, y se creó la Guardia Civil en 1844, que era un cuerpo militar armado, que se encargaría de mantener el orden público y vigilar la propiedad privada. Es decir, sobre todo tenían como finalidad la defensa de la propiedad privada en el campo, ¿vale? En el medio rural. Y luego otra medida clave que he puesto en rojo junto con el consumo, el impuesto de consumos, fue la creación del servicio militar a través de las quintas, lo que estableció, bueno, pues que se generara una de las principales reivindicaciones de las clases más pobres. ¿Por qué? Porque esas quintas, esa quinta parte de los mozos que tenían que ir al servicio militar y por lo tanto podían ir a la guerra, pues siempre eran personas pobres, personas de clase social baja, puesto que las personas ricas podían pagar o bien a un sustituto o pagar una cantidad de dinero por evitar ir al servicio militar y por lo tanto recaía esa obligatoriedad del servicio militar en las clases más bajas de la sociedad. Los problemas principales que, que tuvieron estos moderados, ¿vale? La primera década de gobierno moderado, hemos visto que se le da un enorme poder a la corona y el poder ejecutivo pues hace pues que las cortes fueran prácticamente irrelevantes. Es decir, él tenía tanto poder el rey a través del poder ejecutivo de su gobierno que la vida política dejó de desarrollarse en torno a las cortes, no como hoy en día, ¿no? Que es en las cortes, digamos, donde se producen los principales discursos, los principales debates, y más que en las cortes, la política se desarrolló en torno a la corte, en torno a esos grupos de presión, esas camarillas que buscaban el apoyo del rey. Hay que decir que votaba en torno a un 1% de la población, un 1%, y la manipulación y el pucherazo y el control electoral eran evidentes, por lo tanto, no había una oposición política capaz de hacer frente a los moderados de una forma legal, por así decirlo, ¿no? De una forma pues a través del Parlamento, del debate, etcétera, etcétera. Y se tenía que hacer desde fuera del sistema. ¿Quién estaba fuera del sistema de este gobierno moderado? Bueno, pues estaban, como vemos aquí, los carlistas. ¿Vale? Fuera del sistema continuó el carlismo siendo una fuerza de oposición importante. Los levantamientos carlistas se revitalizaron en estos años, sobre todo del 48 49, 48-49, la guerra destacaría la guerra de los matiners, ¿no? Lo que podemos llamar la Segunda Guerra Carlista. También hay que decir que se creó en 1849 también, apareció el Partido Demócrata dentro de los progresistas, que fueron creando pues, una fuerza de oposición bastante importante.
Y además este partido demócrata fue evolucionando hacia posiciones republicanas, es decir, ese apoyo de la reina Isabel II a los moderados hacía que muchos progresistas o demócratas vieran en el final de la monarquía una posible salida, ¿no? Bueno, pues en 1854, como vemos aquí, este es un año clave, la actitud del gobierno, que era partidario incluso de reformar la Constitución para fortalecer aún más el poder del rey, provocó el levantamiento de los progresistas, otra vez, incluso de parte de los propios moderados. ¿Por qué? Porque no todos estaban de acuerdo con el gobierno, sobre todo el último gobierno tecnócrata de Bravo Murillo, que llegó a suspender las garantías constitucionales, el Parlamento, y gobernó de una forma absolutamente despótica, un gobierno tecnócrata que se convirtió prácticamente en una dictadura, ¿no? Bueno, esto provocó pues, una revolución, la revolución de 1854, el pronunciamiento de Vicálvaro, ¿vale? De ahí que se denomine a esta revolución la Vicalvarada. La unión de estos progresistas junto con moderados contrarios al gobierno moderado, sobre todo de Bravo Murillo, liderados por el general O'Donnell, recordar O'Donnell, el fundador del Partido de la Unión Liberal, ¿vale? Bueno, pues elaboraron un manifiesto, la Constitución del 45, ¿vale? Elaboraron un manifiesto llamado Manifiesto de Manzanares, en demanda de ¿qué? Pues del cumplimiento de la Constitución. Pedían además que se reformara la ley electoral, que ampliara el cuerpo electoral, aquí te lo tendríamos también un poco, la reducción de impuestos, la restauración de la milicia, y este llamamiento, ¿vale? de este manifiesto, recordad un manifiesto, ese carácter público, esa naturaleza circunstancial o narrativa, a ese llamamiento se unieron diversos jefes militares, así como muchísimos grupos civiles que a través de las juntas se levantaron en las principales ciudades en verano de 1854, en el mes de julio. Yo siempre digo que las grandes revoluciones siempre se producen en verano cuando hace buen tiempo y la gente sale a la calle, ¿vale? Entonces hay una revolución popular, ya no es una revolución solamente de una parte del ejército, es decir, empieza como una revolución militar y termina con una revolución en las principales ciudades del país, que obligan a la reina Isabel II a llamar a formar gobierno a, a los progresistas. ¿Y a quién llamó a formar gobierno? Pues otra vez a un militar ya importante de la historia, progresista, al general Espartero, y nombró ministro de la guerra al general O'Donnell. Y bueno, pues hay que decir que se formó una coalición, como hemos visto ya, entre moderados y progresistas, esa unión liberal que se presentó a las elecciones y que consiguió una mayoría en el Parlamento, y durante varios años, sobre todo durante este bienio, varios no, 2 años, este bienio progresista, el nuevo gobierno pues intentó restaurar los principios de un régimen constitucional. ¿Cuál? Pues un régimen constitucional progresista, la Constitución del 37. ¿Cuáles son estos principios? Restaurar la milicia, establecer una ley municipal que permitiera pues que volvieran a ser los ciudadanos de la ciudad los que eligieran a sus representantes, y muy importante, para poder llevar a cabo todas sus ideas, se planteó la creación de una nueva constitución. Una nueva constitución, sí, la de 1856, que no llegó a ser nunca promulgada, ¿vale? No llegó a ser promulgada, pero sí que se llegó a redactar. El nuevo gobierno emprendió además bastantes reformas económicas para defender a la burguesía, esa burguesía que representa a los progresistas, esa burguesía más urbana, también clases medias de las ciudades. ¿Cuáles fueron las dos líneas de acción más importantes? Que lo tenemos aquí. Bueno, pues por un lado, volvió otra vez las desamortizaciones, por un lado, y por otro lado, gracias a esas desamortizaciones y al dinero que en teoría se iba a sacar de esas desamortizaciones, pues se estableció la construcción del ferrocarril. La construcción del ferrocarril. Por lo tanto, la desamortización de Madoz fue uno de los elementos pues, más importantes. ¿Vale? Se aprueba en 1855, como vemos aquí, el 1 de mayo de 1855, y el ministro encargado fue Madoz. Y si la desamortización de Mendizábal la podíamos
catalogar o llamar desamortización eclesiástica, esta desamortización fue una desamortización más de tipo civil. ¿Por qué? Porque afectó a los bienes del Estado, también de la Iglesia, pero también de órdenes militares, cofradías, instituciones benéficas y sobre todo, se desamortizaron las tierras de los ayuntamientos que tenían las tierras comunales, los bienes comunales para todos los vecinos, pues fueron desamortizadas por parte del Estado y se puso a la venta. ¿Vale? Se puso a la venta una cantidad de tierras muchísimo mayor que las de 1836-37 con Mendizábal. ¿Qué pretendía Madoz con esta desamortización? Pues conseguir dinero. Como Mendizábal, por un lado, eh, conseguir dinero para la hacienda, para reducir la deuda pública, pero sobre todo para inversiones, como fue la construcción del ferrocarril. ¿Vale? Esa idea de intentar modernizar económicamente nuestro país con la construcción de un ferrocarril, que era uno de los elementos fundamentales de las revoluciones industriales de los principales países del mundo. Entonces, en 1800... Uy, esto ya se ha terminado aquí. Bueno, en 1800... Acabo de dar cuenta que me falta un apartado aquí por añadir, pero bueno. En 1855 se aprobó la ley de ferrocarriles, ¿vale? Que digo, había sido uno de los elementos fundamentales en la revolución industrial en Inglaterra, lo había sido en Alemania, en Francia, en Bélgica, y en el 55 se plantea también pues, la construcción del ferrocarril en España. ¿Por qué? Porque se entendía que el ferrocarril iba a arrastrar a la industria, pues a la industria ya no solo textil, gracias al desplazamiento de la mercancía, sino a la construcción del ferrocarril a través de el desarrollo de la siderurgia, de fabricar hierro para construir el ferrocarril, pero además para esa siderurgia el desarrollo de la minería del carbón. Por lo tanto, esto lo que haría, la construcción del ferrocarril, lo que haría sería generar un desarrollo económico importantísimo. Las medidas reformistas del bienio tuvieron varios problemas, no mejoraron, tampoco tuvieron tiempo, no mejoraron las condiciones de vida de las clases populares, porque no dio tiempo, sobre todo porque no fueron capaces pues de llevar a la práctica las demandas de las clases populares, lo que generó muchísima conflictividad en las ciudades, sobre todo, ¿no? Además, coincidió con una situación de crisis económica, subieron los precios, eran malas cosechas, hubo levantamientos obreros, sobre todo en las principales ciudades de España, como Barcelona, donde los trabajadores pedían la reducción de impuestos, sobre todo el impuesto de consumos, ya lo hemos visto, abolir las quintas, ese reclutamiento forzoso, mejorar los salarios, reducir la jornada laboral. Incluso el gobierno pues, se vio forzado a presentar una ley del trabajo que pretendía pues, mejorar las condiciones laborales. En definitiva, en 1856, solo 2 años después, hubo un levantamiento en el campo castellano, en las principales ciudades, se asaltaron fincas, incendios de fábricas, y esto provocó una crisis del gobierno importante. Espartero dimitió y la reina le dio el gobierno a O'Donnell. Y O'Donnell no solamente reprimió todas estas revueltas, sino que fue el iniciador del bienio progresista y el que acabó con el bienio progresista, puesto que restauró el régimen del moderantismo, ¿vale? Volvió otra vez a implantar el moderantismo en España. Y bueno, aquí nos quedaríamos un poco con el final del bienio progresista, que duró, como hemos visto, 2 años solamente, y que dejó una constitución non nata, que no llegó a ser puesta en práctica porque no dio tiempo, con 2 medidas importantísimas, como hemos visto. Por un lado, la desamortización de Madoz y por otro lado, la idea de la construcción del ferrocarril. Estas 2 grandes medidas del bienio progresista, que no dio tiempo a implementar, pero que, bueno, la construcción del ferrocarril se mantuvo durante años y será además una de las causas de la crisis que generará el fin de la monarquía de Isabel II y que veremos en el siguiente tema y en el siguiente vídeo. Con esto pues terminaríamos.